Muy buenos días a todos, sean todos ustedes bienvenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos en la capacitación que tenemos para ustedes el día de hoy, Gestión de Riesgo y Presupuesto 2022. Contamos con el gusto de la participación del licenciado Luis Eduardo Orellana Sánchez, quien es socio director y de auditoría de RCM. El cual, pues, para que conozcan un poco más del licenciado, él es socio director de RCM en Guatemala, socio fundador de Orellana Sánchez, Sasso y Asociados, con más de 35 años de experiencia en auditoría de estados financieros, auditorías internas, consultoría financiera, planificación fiscal, controles internos, planificación estratégica y sistema de costos. Además, es experto en normas internacionales de información financiera, NIF, normas internacionales de auditoría, normas de la Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores y juntas asesoras. Además, es contador público y auditor en maestría en asesoría tributaria y administración de empresa. Previo a la fundación de la firma, trabajó como gerente de senior en KPMG Guatemala y como controlador y gerente financiero en el Grupo Sigma e ICA de México, Guatemala. Licenciado, le damos la grata bienvenida y muchísimas gracias por brindarnos el curso el día de hoy. Muchas gracias, Ana Mara. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarles, tanto a los que están conectados como a los que se conectarán offline. Bueno, pues este tema que nos han asignado en realidad le tocaba a mi socio de consultoría, Luis Arturo Orellana, pero tuvo una emergencia y yo le estoy cubriendo. Sin embargo, pues hemos manejado esto desde hace muchísimos años, así que cualquiera de los dos podría hacer creo que la misma labor. Tenemos inevitablemente que hablar que la pandemia y los números económicos no han estado bien en muchas industrias, en muchos sectores de negocios, y vamos a navegar en algunos sectores con la incertidumbre de qué va a pasar en 2022. Nosotros tenemos aproximadamente como unos 250 clientes, tal vez un poquito más, de todo tipo, de medianos, grandes, grandotes y de diferentes sectores de negocios. Hemos visto o hemos oído expresiones como este es el mejor año de mi vida, hablando del año 2020 y lo que va de 2021, y también empresas que han cerrado y también algunas que han entrado en una crisis increíble. Eso hace que la preparación de los presupuestos y la reevaluación del planeamiento estratégico de la organización tenga que ser muy fuerte, tenga que ser muy dedicado y muy entendido de que las cosas no son como antes. Depende del negocio en el que usted esté, depende del negocio en el que esté trabajando y desarrollando, se va a dar cuenta en el camino que las cosas no son fáciles. Cuando se comenzaba a hablar de planeamiento estratégico hace muchos años, pues hubo muchos pioneros en esta técnica, en este arte de planear, y bueno, y algunas empresas en Estados Unidos, en Europa, 5% de su presupuesto, que a veces es billonario, lo utilizan para planes y para estrategias y presupuestos, ese tipo de situaciones. Así que, bueno, eso es algo importante. Y también se nos reporta científicamente que los que planifican, que los que tienen presupuestos y se van controlando, tienen la oportunidad de mejorar su gestión de negocios antes que los que no lo hacen y lo pueden hacer con anticipación o por lo menos enfrentar los riesgos que puedan venir de una mejor manera. Así que en realidad esto es bien importante que lo tengamos en cuenta. Yo me recuerdo que estudiábamos mucho en la maestría en finanzas y administración las fuerzas de Porter. Porter decía, y siempre pensé que muy limitadamente, pero no por eso malo, él se enfocaba en puntos importantes como el poder de negociación con los clientes, por ejemplo, el poder de negociación con los proveedores, la amenaza de nuevos competidores,
la amenaza de nuevos productos sustitutivos de los que tenemos o servicios actuales y la rivalidad entre la competencia. Y alrededor de eso giraban normalmente los grupos de trabajo y los estudios y los casos que mirábamos para aprender y pues para implementar en las diferentes empresas en donde anduvimos caminando. Y bueno, y siempre han surgido nuevas ideas, han surgido nuevos conceptos, pero nadie se esperaba una pandemia. Y la gente comenzó a regresar nuevamente a evaluar pues qué tenía que hacer para prevenirse o para mejorar su negocio, para innovarlo y bueno, algunos no pudieron y tuvieron que cerrar. Guatemala ha sido un país realmente muy bendecido. Los negocios de turismo son los afectados seriamente y no todos los restaurantes, por ejemplo, la parte de restaurantes, si la incluimos en el negocio de facilitación, no todos sufrieron crisis, algunos incluso han crecido porque supieron enfrentar el tema, pero tenemos toda la hotelería, ¿verdad? Que está prácticamente caída a nivel nacional, casi que a nivel mundial, aunque algunos países, perdón, ya se recuperaron y están en proceso de recuperación porque son muy atractivos. Hay algunos países donde el turismo no se ha detenido, o se ha detenido muy poco, pero en Guatemala sí ha afectado muchísimo. Así que vamos a estar hablando de todo esto. Ahora, ¿por qué gestión de riesgos y presupuestos? ¿Cuál es la razón que tengamos que tener en cuenta este aspecto de riesgo para ver un presupuesto? Antes no era tan digamos, como tan utilizado el término en conjunto, o los términos en conjunto, sino que se hablaba sencillamente de planeamiento estratégico. Sin embargo, conforme se comenzaron a dar los eventos hace tal vez unos 15, 20 años, en donde los cierres, las pérdidas o los problemas de los negocios se daban por cuestiones que no pudieron anticipar, entonces comenzó a resurgir la técnica de gestión de riesgos a nivel mundial. Y Guatemala, muy poquito, pero ha ido creciendo a lo largo del tiempo y algunos ya están estableciendo. Nosotros hemos ayudado a bastantes empresas a montar sus sistemas de gestión de riesgos y eso lo juntamos con todo el proceso administrativo, financiero, que incluye la contabilidad de los presupuestos, que incluye el ERP y toda la parte de riesgos y de situaciones que se dan normalmente en un negocio, desde el proceso de comercialización y producción, digamos, de esto. Y bueno, hemos descubierto muchas cosas que creo que para el oyente van a ser muy útiles de escuchar en esta mañana. Debido a que las cosas cambiaron, debido a que las cosas ya no son como antes, entonces tenemos que ser creativos, tenemos que anticiparnos hasta donde podamos de las situaciones que se den en el futuro y si no lo hacemos, lo más seguro es de que nos vamos a terminar o no vamos a desarrollar nuestros negocios, no vamos a desarrollar nuestras empresas de una manera apropiada, sino que podemos tener crisis que no vamos a poder solventar si en el proceso no tenemos los cuidados necesarios. Así que esa es la razón que juntamos la gestión de riesgos y los presupuestos hablando de 2022 porque estamos entrando en la época. Septiembre y octubre son las fechas y algunos noviembre que preparan sus presupuestos y actualizan sus planes estratégicos para el año siguiente y los siguientes 4 años, 10 años, dependiendo cómo funcionan las políticas de la empresa. Así que estamos muy a tiempo de poder pensar y este tipo de seminario, este tipo de conferencias es un poco interactivo. Si me quiere interrumpir, por favor, ahí levante su mano o abra su micrófono y me pregunta o hace un comentario. Son bienvenidos los comentarios porque los diferentes sectores de negocios pues tienen sus propias particularidades y sus propias situaciones. Sin embargo, las técnicas que se utilizan para uno y otro finalmente vienen cayendo
a lo mismo. El contenido de la capacitación de esta mañana tiene 3 aspectos muy importantes. Los objetivos de la gestión de riesgo, las proyecciones económicas 2022, que no quiero ni siquiera, por favor, igualar a CAT con esto, sino que lo que estoy pretendiendo únicamente es tomar algunos datos del Fondo Monetario Internacional y de CABI para dar algunas introducciones, porque para esto es importantísimo. Y luego hablar un poco del modelo de negocio y la mitigación de riesgos, que creo que finalmente les va a ser muy útil también en esta mañana. Pero por favor tenga la libertad de preguntar y también tenga la libertad de no estar de acuerdo, porque dependiendo mucho cómo vemos los negocios, por ejemplo, nosotros como firma de auditores, cuando comenzó la pandemia y cerramos el país, o se cerró el país, pensamos que para nosotros iba a ser un mal año, y las empresas de servicios de auditoría, consultoría, gerencial y financiera, pues al contrario, hemos crecido prácticamente todas las firmas. Así que, y hemos visto crecer empresas de todo tipo, sobre todo las de alimentos, ¿verdad? O las de distribución, las de logística en particular, digamos. Las agrícolas también han crecido. Así que depende de los negocios, como decía, para los que se están conectando ahorita o se van a conectar después, el tema es el negocio en el que estamos. Hay que ser muy sinceros. Los que lograron enfrentar los cambios, hicieron disrupciones apropiadas a tiempo, pues ahí están. Los que no, ya se terminaron. No logro pasar a la siguiente. Déjenme un momentito. A veces pasa. Dejo de compartir y lo vuelvo a compartir, y ahí sí por alguna razón se vuelve a habilitar. Muy bien. Hay una frase que nos gusta usar mucho, o por lo menos a mí me gusta usarla mucho cuando damos este tipo de temas, porque cuando escribió su libro, Randy Pausch estaba en un cáncer terminal, y The Last Lecture, que se traduce realmente no la última lectura, sino que la última lección, pues lo hizo estando ya a punto de morir. Y él dijo, algo que hace posible el ser optimistas es tener buenos planes de contingencia para cuando todo salga mal. Bueno, solo con esto podríamos quedarnos hablando toda la mañana, pero nos deja un mensaje muy importante, ¿verdad? Siempre hay oportunidades, siempre hay posibilidades cuando el administrador financiero, el administrador, el CEO o el gerente o los responsables de la administración o los analistas tienen buenos planes de contingencia para cuando algo sucede algo malo, algo que no estaba previsto, como fue la pandemia, por ejemplo. Pero no es solo eso. La pandemia hoy es uno de las variables, pero ya no es la única. Hoy estamos nuevamente con otras variables, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el transporte. Creció el precio del transporte, por ejemplo, de China a Guatemala de una manera increíble, y los que dependían del transporte tuvieron que absorberlo y tratar de trasladarle sus costos a sus clientes, cosa que no siempre se puede. Así que pues tengamos en cuenta esto. No importa cómo estemos, en qué situación estemos, como estaba Randy Pausch en ese momento, sino que si hay planes de contingencia, pues las cosas pueden salir bien. Aquí tenemos un banquito de 3 patas. Cuando tiene 3 patas o 4, pues va a estar bien sostenido, nos vamos a poder sentar. Pero si tuviéramos solo 2 patillas ahí en ese banquito, seguro que nos caemos. Tenemos que ser muy hábiles para mantenernos en el equilibrio. Y muchos viven así. Algunos viven solamente sentados en bancas de 2 patas, y están toda la vida con problemas económicos, con problemas de producción, con problemas de logística, con problemas de servicio, con problemas de calidad, con entregas, con falta de clientes, con malas negociaciones con proveedores. Y lo que tiene que hacer es pues sencillamente conseguirse un banco de 3 patas, o ponerle la tercera pata
De tal manera que hay tres cosas que hay que hacer bien. Eso es lo que quiere decir cada apatía. Perdón, y no puede faltar una. La primera es evaluar y actualizar la oferta de productos para satisfacer a los clientes. Hoy más que nunca tenemos que pensar y que estar al tanto de qué es lo que realmente le interesa a nuestros clientes, ¿verdad? ¿Qué es lo que realmente les va a ser útil para sus propios procesos productivos o de comercialización? Si nos hemos puesto en los zapatos de ellos en el pasado, hoy más que nunca tenemos que ver si realmente estamos cumpliendo con las expectativas que ellos tienen de nosotros. En la venta de productos hay un montón y como de servicios también hay un montón de situaciones que se dan. Por ejemplo, yo vendo con telemercadeo o vendo virtualmente o voy al sitio o me voy en un transporte y hay una cantidad de posibilidades de llevar los productos y hemos oído, por ejemplo, quejas de que, mire, el producto de ellos es bueno, pero se tardan en traerlo. Se los pido con una semana de anticipación y a veces se tardan 15 días en traerlos y a veces vienen ya cuando ya no los necesito. Ese tipo de situaciones que son arreglables son riesgos que la empresa tiene y en nuestro sistema de gestión de riesgos debemos de analizar eso. Por eso proponemos más adelante el modelo de gestión Canvas, porque es un modelo que permite ver varios aspectos importantes en realidad 9 aspectos Corten miraba solo 5. Y Canva nos permite ver 9 aspectos que nos pueden ayudar mucho visualmente a entender qué es lo que nuestra clientela requiere de nuestros productos o de nuestros servicios. En segundo lugar, pues un poco derivado del anterior, debemos de evaluar cómo optimizar los procesos de negocios que tenemos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para satisfacer la demanda de nuestros clientes, ¿verdad? Porque eso es bien importante. En el caso de nosotros como vendedores de servicios, una evaluación de riesgos, una auditoría de la IBE, una auditoría de estados financieros, un estudio de precios de transferencia, por ejemplo, en el caso nuestro, lo que está esperando el cliente es que no le demos un reporte frío, aquí está el estado financiero, sino que por lo menos les hagamos una presentación y que se los hagamos entender de una manera interesante, que puedan preguntar, que puedan tener la facilidad de que les digamos cómo fue que llegamos a los números o a las figuras que estamos presentando. Y eso ha hecho realmente que la gente aprecie un poco, hace que la gente aprecie mejor el servicio que prestamos, pero hay otros negocios, ¿verdad? ¿Qué valor agregado le damos o le está dando usted a sus clientes? ¿Qué valor agregado? Porque tiene una competencia enorme y si no la tiene, le aseguro que mañana va a tener. Entonces tiene que prepararse para eso, porque si no hay usted es una industria y no está esperando que alguien abra una industria en Guatemala, pues le cuento que podrían importar sus productos fuera de Guatemala, a la China o a la India o a cualquier otro país y comenzar a vender lo que usted vende o prestar el servicio que usted presta. Así que tiene que optimizar sus procesos de negocio para ser más eficiente, para que el cliente reciba lo que quiera, lo que espera más que lo que quiere, lo que espera tener para que ellos sean exitosos en sus procesos. Eso va a hacer que no nos cambien. Luego, la tercera parte que tiene que ver con administrar el riesgo al que estamos expuestos. Nosotros tenemos clientes que yo me quedo asustado como uno de ellos incluso estaba preparado por si hubiera una pandemia, porque para ser muy sincero, yo hubiera esperado que alguien sugiriera o yo mismo, mire, ¿qué pasaría si hubiera una epidemia? La epidemia es local, un departamento, el país, pero una pandemia que es todo el mundo, pues nadie se lo esperaba, ¿verdad? Y de ahí los problemas de importación, los problemas de exportación, los problemas del turismo, que pues no se planificaron, pero tenemos un cliente que lo anticipó y se preparó para eso, porque si en caso llegara a pasar,
tenían que hacer algo, porque finalmente todo se convierte en dinero, todo se convierte en flujo de fondos, y si no hay ingresos, no vamos a poder pagar los egresos, y ellos se prepararon con tiempo para algo que pudiera suceder, y eso es lo que tiene que hacer usted. Tiene que estar preparado para lo que pueda venir en el futuro y enfrentarlo de una buena manera, y le garantizo, eso se lo puedo garantizar, que lo va a poder enfrentar mejor que su competencia. La gestión de riesgo es un arte. En realidad es un arte, porque tiene que involucrar a la plana mayor desde la junta directiva o la asamblea, incluso si es una empresa que está cotizada en bolsa o que tiene una asamblea particular, luego la junta directiva, luego el gerente general para abajo. Tiene que tener herramientas, tiene que estar preparado para lo que pueda suceder. Cualquier tipo de riesgo, desde el más pequeño hasta el más grande. Usted debe tener una lista, debe tener un sistema para gestionar cuando venga un riesgo, no cuando le venga, sino que usted sepa qué hacer cuando va a venir. Los riesgos se pueden mitigar, los riesgos se pueden disminuir, pero no se pueden evitar. La única manera de evitar un riesgo es dejar el negocio o ese sector del negocio en donde hay riesgo, pero no hay otra manera. Entonces tiene que estar preparado. Y si usted tiene una lista, un listado de todos los riesgos posibles, usted va a saber cómo, o por lo menos va a poder gestionar todos los riesgos preparándose para ese momento. Una adecuada gestión de riesgos se sustenta en dos elementos fundamentales que los debe tener en cuenta, o que debemos de tener en cuenta. En primer lugar, el entendimiento del modelo de negocio de la organización. Esto es comprender nuestra propia organización y su contexto y a qué estamos expuestos. Porque ese es el tema, ¿verdad? No podemos entender el negocio de la noche a la mañana. Yo me recuerdo que un cliente nuestro, una industria de las más importantes del país, se consiguió un gerente general, el mejor gerente general de los bancos del sistema. Pero yo me pregunté, pero este sabe de bancos, este sabe de finanzas, pero ¿qué fregado sabe de industrias? ¿Qué sabe de esto? Bueno, dije yo, algo va a ser, y por alguna razón lo llevaron. Bueno, para no hacerlo muy largo, prácticamente quebró la compañía. Él hablaba de préstamos, él hablaba de créditos, él hablaba de la bolsa, él hablaba de inversiones, él hablaba de ese tipo de cosas, pero le costaba hablar de la industria en la que estaba metido, una industria muy particular en Guatemala, de tal manera que no duró ni un año, lo tuvieron que cambiar, no logró enfrentar. Entonces, el negocio debe ser conocido. Debemos de saber los vericuetos, debemos de saber los shortcuts, como dicen los gringos, los extravíos de cómo entrar legalmente, por supuesto, bien hechos, pero entender qué es lo que pasa con nuestra competencia, con nosotros mismos, para poder desarrollar el negocio y hacerlo bien. Si no lo conocemos, si no conocemos su contexto, va a ser un poco difícil que podamos manejar una organización. Luego, el segundo elemento es conocer los riesgos a los que está expuesta la organización, entender los potenciales impactos de que dichos riesgos se materialicen. Esto es tener claridad de lo que podría salir mal. La gestión de negocios o los sistemas de gestión de negocios parten desde el punto de vista de que podría suceder. Se habla de ocurrencias, se habla de frecuencias, ¿verdad? O sea, se habla de impactos que pueden ocasionar. Entonces estamos como muy claros y si lo logramos, si el gerente general y los gerentes son capaces de pasar esa filosofía a toda la empresa, les garantizo que van a poder enfrentar los negocios de una mejor forma. Rápidamente, porque no, insisto, no quiero darles una clase de economía, no es el objetivo de esta sesión. El Fondo Monetario Internacional nos da aquí una idea muy clara de qué pasó en el 2020 y qué piensa que va a pasar en 2021 y 2022. Bueno, todo el mundo, y si se da cuenta, Guatemala fue la excepción, por lo menos en los casos que estamos presentando, para que vea compruebe lo que le dije hace un principio. 2020, que fue el año inicial de la pandemia, digo año inicial porque 2021 no ha terminado, hoy estamos peor, por lo menos a nivel de
de contagios. El mundo decreció en su PIB menos 3.2, Estados Unidos menos 3.5, China fue favorable en 2.3, que es con Guatemala el otro ejemplo. La India disminuyó en 7.3, Latinoamérica en conjunto disminuyó en un 7%, afectado por países grandes que tuvieron un impacto muy fuerte. Guatemala tuvo 2.95, estuvimos mejor que China incluso. Y vea 2021, todos están positivos. En 2021, las expectativas del Fondo Monetario es de que todo el mundo crezca 6%. Estados Unidos piensa que será un 7%, es decir, prácticamente va a recuperar lo que pasó en 2020 y va a llegar a un número muy parecido al que ha tenido todos los años. La China va a subir a 8.1, que ha estado en esos niveles también en años anteriores, ha subido un poco más. La India 9.5, Latinoamérica 5.8 y Guatemala se va a ubicar en 4.8, que ha sido también una tendencia al menos de los últimos 3 años. Luego 2022 esperan disminuciones en todos lados y eso preocupa, digamos. Y como esto es científico, pues algunos dirán, esto no va a pasar. Esto se está componiendo, vamos a estar vacunados a final de año, a principio del año. Y bueno, los impactos, acuérdense que la economía es una ola. Y la ola es como un tsunami, ¿verdad? Que va aventando las cosas hacia futuro muchas veces. Y por eso los científicos basados o los economistas basados en su experiencia y en modelos económicos muy sofisticados, muy desarrollados, pues están pensando que todas las economías van a tener bajas importantes. Nosotros vamos a bajar un punto de 4.8, vamos a bajar a 3.8. Eso es importante. Un punto de 4.8, pues eso equivale, ahorita le digo, a un 21% de disminución del Producto Interno Bruto. Así que eso es lo que se espera. Luego por acá tomamos un slide, solo uno, que es propiedad de Cavi, que nos comparten. Yo felicito a Paul y a todo su equipo, realmente son muy especiales, muy capaces y nos dan información que cómo ha sido útil. Y se nota que en las últimas informaciones que nos han dado, los últimos estudios, que se espera una desaceleración en el año 2022. Esa desaceleración, estamos hablando de que el crecimiento, pues obviamente va a bajar de 4.5 a 3.6 en 2022. Habría que tomar en cuenta quiénes son sus consumidores finales para ver si a usted le va a tocar eso. Luego tenemos también que la inflación, aunque se va a mantener estable, la verdad es que algunas cosas se sienten más caras en la calle. Yo no sé si usted va al supermercado a comprar o deja que su esposa vaya, pero yo normalmente la acompaño y me doy cuenta que los precios han subido. Entonces, obviamente, yo podría inferir que la industria de alimentos en general ha subido sus precios y que otros han bajado, por eso se mantiene parejo, pero la canasta básica estoy convencido que ha subido. Bueno, ahí les dejo, pues, eso se los vamos a tener ahí disponible para que usted los mire y lo puede ver en los estudios de Cavi, que finamente GS1 nos presenta ahí con el equipo de Cavi cada vez que pueden. Vamos a tener bajas en las exportaciones de 15 a 10%, baja 10 de 15 que se dio en 2021. Luego, el tipo de cambio se va a mantener un poquito estable. Las remesas 2021 van a bajar de 25% a 14%. A mí me cuesta creer eso un poquito, pero es un estudio muy profesional, así que lo respeto y así es más, lo más seguro es que así pase porque no es mi campo y respeto mucho las proyecciones que hacen los amigos de Cavi, son muy profesionales. Digamos, yo lo digo a nivel personal porque no entiendo el tema, pero en general ellos están esperando una baja, así que preparemos, porque las remesas, acuérdense que eran una serie de negocios en Guatemala que de repente le afecta a usted.
Bueno, muy bien. Regresando a la parte de riesgos y presupuestos, debemos aprender algunas cosas que antes no estábamos acostumbrados, ¿verdad? Por ejemplo, la estanflación, que es una combinación de estancamiento e inflación que se está dando y que se espera se dé en 2022, como ya lo vimos. La economía se espera menos demanda y luego se espera que se materialicen los efectos de la inflación y que van a haber precios más altos. Aunque afortunadamente se mantienen los niveles altos desafortunadamente se mantienen los niveles altos de desempleo, entonces de alguna manera pues por los tres lados estamos afectados, ¿verdad? Porque a más empleo pues tenemos más oportunidad de generar negocios dependiendo del tipo de negocio que tenemos, y si va a haber menos demanda y precios más altos, pues obviamente algunos negocios se ven sumamente afectados por eso. Estamos frente a una proyección de alza de precios de fletes marítimos, lo que le decía hace un momento, y aéreo, que se prevé durará hasta el 2023, con incrementos de hasta 900% del costo de flete desde Asia. Eso es un montón, señores y señores, es un montón realmente. El lidiar con esto para algunos negocios es un martirio, ¿verdad? Digamos, negocios que dependen muchísimo de importaciones que vienen de Asia para generar sus propios negocios en Guatemala, pues eso los puede matar a cualquiera, ¿verdad? Porque muchos no logran trasladar ese efecto a sus propios clientes y eso es delicado. Hay que estudiar mucho el tema, hay que hablar con los clientes, hay que tener reuniones, y ya está pasando esto, cómo lo vamos, enfrentémoslo juntos, hagámonos, que los clientes deben de ser nuestros amigos, deben de ser nuestros aliados, nuestros partners, y ellos deben también entender que deben de compartir pues, su parte de esto. Los combustibles sufrieron alzas importantes en 2021, pero la previsión es que van a bajar ligeramente en 2022. Ahora, me llamó la atención que algunas lecciones que dejó el presupuesto 2020, o los presupuestos a nivel general. La consultora McKinsey, que es una de las consultoras, bueno, para mí, en lo personal, la más fina en temas de gerenciales y económicos y financieros del mundo, algunos pensarán que hay otras, llevó a cabo una encuesta a inicios de 2021 y reveló que uno de cada dos CFOs o gerentes generales, por decirlo de otra manera, piensan que necesitan simplificar sus procesos de presupuesto y ser más ágiles para que las decisiones sean mejores. Así que una de las recomendaciones importantes de esta mañana es que sus presupuestos, como siempre lo hemos dicho, no deben de estar escritos en concreto, ¿verdad? Debe estar muy dispuesto a hacer cambios permanentemente. Los presupuestos deben de ser cambiados si es posible, aunque a veces no tenemos al personal para hacerlo, pero tenemos clientes que los modelos de negocio del año en curso y siguiente los van cambiando cada día, porque cada día cambian algunas condiciones que los hacen tener algún impacto, y lo que hacen es preverlo de una vez. Cuando hay un sistema de gestión de riesgos implementado, es interesante porque usted puede diariamente cambiar su objetivo trazado por otro que sea más viable, dadas las circunstancias nuevas del día de hoy, aunque puedan cambiar mañana. Las premisas principales de los presupuestos de cara al 2022 son, acuérdense que el efectivo sigue siendo el rey. ¿De qué sirve que vendamos un montón si lo vendemos a 180 días? ¿Verdad? Y le que tenemos que pagar a proveedor anticipadamente al contado o nos da 30 días. Si tenemos ese ciclo de negocios, estamos fritos, ¿verdad? Tenemos que manejar préstamos, tenemos que manejar dinero fresco de accionistas o del dueño, y esto no es fácil. Así que tenemos que pensar muchísimo en tener los flujos de efectivo. No el estado de flujo efectivo que usan los contadores, sino que el cash flow diario, con qué saldo contamos, qué expectativas de ingresos tenemos, qué ingresos vamos a tener y cuál es nuestro nuevo saldo, nuestra proyección por lo menos a 6 meses, y manejarnos con eso. Eso va a permitir que nos asustemos de lo que puede pasar y que le demos atención a nuestros planes.
Acuérdense que las cadenas de suministro pueden fallar. El mismo Estados Unidos no ha logrado suministrar los productos que habían sido contratados con ellos en los tiempos que ofrecieron y que siempre habían sido bastante puntuales, como algunos países de Europa. No se diga China y los países de Asia, que algunos han reestructurado completamente su suministro hacia otros países, suministro de propias exportaciones o importaciones para los países nuestros, porque no tienen la capacidad de poderlo hacer debido a problemas de materia prima, a problemas de personal, a problemas de contagios, y nosotros hemos recibido aquí en Guatemala el impacto de eso. Entonces tenemos que estar claro que si eso nos pasa, ¿cómo lo vamos a enfrentar? Hay que comenzar a buscar otros mercados, hay que comenzar, si tenemos algo de plata, hay que comenzar a estoquearnos en algunas cosas, a mantener un mejor inventario, a mejorar nuestro manejo de la cartera, tener rotaciones lo más bajo que se puedan, bueno, porque tenemos que tener cash ahí para resolver los problemas que se nos pueden surgir porque la cadena de suministro se rompe en alguna parte. La volatilidad es el nuevo normal. Y escuchaba en una conferencia de un maestro de Harvard que dice que la volatilidad en este momento es cada segundo. Uno no puede estar esperando que algo puede durar un mes y prepararse solo para un mes. Él dice que hay que prepararse para el día a día. Realmente me hacía pensar muchísimo, ¿verdad? El gerente actual, los directores actuales, los gerentes de comercialización, de producción, de compras, de recursos humanos tienen que saber que la volatilidad de cada segundo, ¿verdad? Cada día puede cambiar y tienen que saber cómo enfrentarlo. En algunas áreas de trabajo hay escasez de personal técnico. Hay algunos negocios, por ejemplo, en este momento, algunas cadenas de mensajería no logran conseguir motoristas, por ejemplo, o choferes calificados, porque comenzaron, aquí entre nos, ¿verdad? Comenzaron a contratar al que se le ponía enfrente, porque el crecimiento fue tan grande que se acabaron las motos en Guatemala, se acabaron los pick-up de reparto, porque tuvo todo lo que fue el negocio takeaway o to go, como dicen los gringos, para llevarse, creció de una manera sorprendente en todo sentido. De tal manera que hay que tenerlo en cuenta para su presupuesto 2022, no lo olvide. Los presupuestos deben ser flexibles para lidiar con la transformación, con los cambios, o como ha sido llamado hace algunos años, disrupción o disrupciones en los negocios. Ahora, ¿cómo podemos ser más ágiles? Con el presupuesto, bueno, en primer lugar, el enfoque histórico ya no es un modelo que pueda servirnos como antes. Ha sido desafiado por la pandemia y nos ha abierto los ojos a otras cosas que antes no esperábamos, así que tenemos que cambiar nuestros enfoques históricos y hacerlo ahora más basado en los análisis permanentes de lo que está pasando en el mundo y en el sector de negocios al cual pertenecemos. Simplemente multiplicar nuestras líneas de presupuesto por un factor de inflación o uno de reducción de costos no sirve para nada, señor. Si usted viene haciendo esto, déjeme decirle que ese es el tipo de presupuestos peor desarrollado en cualquier industria. Los presupuestos deben de ser basados en primer lugar en un estudio estratégico, en una planificación bien desarrollada para poder tenerlo correcto, para que sirva. Si no, el cumplir con un incremento de algo no tiene sentido. Es necesario entender e incluso replantear nuestro modelo de negocio. Tal vez lo que estamos haciendo no es lo correcto, quizá podemos cambiar. Hemos visto empresas cambiar en este tiempo que yo admiro. Personalmente, algunas empresas de alimentos que nosotros atendemos, wow, qué barbaridad, qué capacidad tuvieron para enfrentar el tema y lo que producían en la mañana, en la tarde lo estaban despachando, lo que producían en la tarde y en la noche lo estaban despachando en la mañana del otro día y mantenían al país con un buen abastecimiento. Y así como eso, pues muchos negocios se replantearon y salieron adelante. Así que debemos de tener muy en cuenta lo que nuestro modelo de negocio de repente
no es el correcto. Modelo de negocio no tiene que ver precisamente solo con lo que vendemos, sino la forma en que lo vendemos, la forma en que damos el servicio. De repente podemos encontrar algo mejor y quizás eso va a necesitar inversión. Algunas estrategias para agilizar el presupuesto, que también es importante que lo platiquemos, está en este presupuesto a pruebas de estrés. ¿Qué es eso? Para las líneas para validar el alineamiento de gastos con las prioridades. Eso no hay que olvidarlo, ¿verdad? Las pruebas de estrés son importantes y me fui al punto 2 porque tiene mucho que ver con eso, con la identificación de los key drivers. Entonces, regreso al primer punto. Someta las premisas del presupuesto a pruebas de estrés, es decir, cómo están afectados por situaciones que podrían pasar en cualquier momento. Luego, 2, identifique y dé seguimiento mensual a los key drivers del negocio. Considere usar el modelo de negocios para validar el alineamiento del gasto con las prioridades. Es increíble, pero nosotros le veníamos diciendo a un par de clientes, miren, el porcentaje de gastos de ustedes es demasiado para los niveles de ventas que tienen. Y cuando se dejó venir la pandemia, bajaron a la mitad los gastos y lograron mantener las ventas. Y entonces yo les preguntaba, miren señores, ¿y por qué lo lograron? Hasta la pandemia abrimos los ojos. Así que esto ha sido bueno también para algunos, ¿verdad? Así que tenga cuidado con manejarlo correctamente. Considere un enfoque modular en las líneas de presupuesto de manera que el gasto se haga en incrementos y se valide con más frecuencia que dicho gasto efectivamente aporta al negocio. No lo vea ya como que lo que quiero decir con esto es de que ya no lo vea como un porcentaje de sus ventas. No lo vea así. Véalo como algo que sea útil, como que si estuviera haciendo un presupuesto base cero en el que está comenzando desde como que si fuera un nuevo negocio que vale la pena que de vez en cuando, alguna vez vamos a hablar de presupuesto base cero, espero, si me vuelvan a invitar, porque ese modelo permite ver el negocio como si no tuviera nada y comenzar de cero, y cuando uno lo compara con lo que se está haciendo, salen unas sorpresas que uno se queda asustado, así que tómalo en cuenta para el futuro o de repente para el presente. Apóyese en datos para tomar decisiones. Esto ya no es tiempo de levantar el dedo y ver cómo va el viento, si va para el norte o para el sur, sino que los datos deben de darle la información. Aquí rápidamente, porque no es el objetivo, preparan el modelo de negocio y los riesgos basado en Canvas. Canvas tiene 9 aspectos básicos que se toman en cuenta para hacer un análisis. Asociaciones claves, actividades claves, recursos claves, propuestas de valor, relación con los clientes, segmentos de clientes, canales de distribución, estructura del costo, fuentes de ingreso, de tal manera que esto nos permite responder a las preguntas que tenemos aquí en las nubecitas. ¿Cómo se verán afectados mis socios clave? ¿Cuál podría ser el impacto en mis recursos, inventarios, importaciones, exportaciones, niveles de rotación de la cartera? ¿Qué impacto tendrá mi costo? ¿Qué elementos del costo son más vulnerables, por ejemplo? Si mi materia prima, si mi mano de obra o mis gastos de fábrica. ¿Cómo se verá afectado mi cliente por las cosas que están pasando en mi negocio para prepararlos a ellos también o para resolverlo antes de que llegue a ellos? ¿Qué tan vulnerable es mi canal de distribución? ¿Qué fuente de ingreso es más vulnerable? También eso es importante. Muchos tenemos negocios de diferentes tipos, ¿verdad? No generamos un solo producto, un solo servicio, sino que una gama, un menú, un listado de productos y servicios que son más afectados unos que otros. Entonces tenemos que tenerlo muy claro. Entonces cuando se utiliza el Business Model Canvas, nosotros podemos ir poniendo, a nosotros nos gusta poner post-its, como lo recomienda el creador de esto, que es Alexander Osterwalder. Pues que se vayan poniendo en colores y que se vayan poniendo las cosas importantes y que sean como tormentas de ideas, para que todo el mundo vaya dando su opinión. Esto es muy importante que lo tenga en cuenta. Y no haga esto, no comete el error de no involucrar a los mandos medios o incluso involucrar a algunos
personajes importantes de nuestra comercialización como los vendedores o en la planta como los mismos operarios, porque ellos pueden dar información importante. Conclusiones. Entremos ya a esta parte por si en caso hubieran preguntas. Las conclusiones propias y las conclusiones a llevar, si traducimos takeaways como conclusiones por llevar o llevar a casa o ponerlas en práctica, un claro entendimiento de nuestro modelo de negocios nos puede ayudar a enfocar nuestro presupuesto en lo que es más importante. Acuérdense de eso. Hoy la importancia de los gastos, la importancia de los productos que vendemos con márgenes más importantes son más necesarios de evaluar que antes. Aunque yo sé que a veces no podemos dejar de vender productos aún perdiendo, porque si no, no vendemos los en los que ganamos. Eso lo sabemos todo el mundo. Pero qué mejor que saberlo, ¿verdad? Y el modelo Canvas permite eso. Es interesante, ojalá que lo pueda hacer alguna vez. A mí me ha sido muy útil para el desarrollo del negocio nuestro en la firma para los socios. Hablamos mucho de esto. En la firma hace 10 años éramos 35 empleados, hoy somos 120 empleados de tiempo completo. Algo ha servido este modelo, la verdad que es importante. El 2, el tradicional presupuesto tallado en piedra ha perdido sentido con los continuos y rápidos cambios que vemos en el entorno de negocios. Hoy hace sentido vigilar más frecuentemente el presupuesto e ir liberando el presupuesto de forma modular por incrementos, de manera que de ser necesario pueda cambiar el enfoque sin graves consecuencias por compromisos hechos a muy largo plazo. Tenga cuidado con los contratos que firma. No podemos dejar de poner una cláusula que si hay un problema grande, un act of God, como dicen los gringos, o una eventualidad, una pandemia, eso puede cambiar el contrato, ¿verdad? Pero si no lo dejó usted escrito en el contrato que suscribió con sus proveedores o con sus clientes, se lo puede llevar el río, ¿verdad? Así que tenga cuidado con los contratos, tenga cuidado con sus presupuestos, tenga cuidado con sus planes, por favor. Y 3, como no sabemos el futuro, nuestras decisiones siempre tendrán cierto grado de incertidumbre. Usemos datos para generar discusiones útiles y tomar decisiones un poco más informadas. A mí me gusta decirle a la gente que ayudamos, sobre todo cuando participo en algunas juntas directivas, la empresa es el resultado de las decisiones que hemos tomado. Y si las decisiones han sido buenas, hoy estamos en una buena situación. Si las decisiones que hemos tomado son malas, pues lo que estamos viviendo van a ser posiblemente pérdidas o faltas de cash o pérdida del negocio, lo que sea. Así que nuestras decisiones nos marcan. Tenemos que tener cuidado de hacerlo basado en datos, basado científicamente, sin perder esa parte que tiene el empresario, ¿verdad? Que tiene el gerente, ese olfato, ese sentido común que tiene para hacer negocios, para ver que hay una oportunidad donde nadie la mira, ¿verdad? Pues eso no se puede pasar por alto. Por eso les decía a un principio, las personas que manejan los negocios deben de conocerlo, deben de conocer perfectamente cómo se desarrolla para no tener un banquero en una industria o un industrial en un banco, ¿verdad? Porque no va a tener sus efectos apropiados. Muy bien. Dejamos abierto ahora el espacio. Si los presentes tienen alguna pregunta o algún comentario, pues me gustaría escucharlos y con mucho gusto, si tengo la respuesta, dárselas para esto, o si no, pues se las enviaríamos, pero creo que no sería problema darles algún comentario si es que lo hubiera. Muy bien, así que el tiempo es de ustedes, si no devuelvo el tiempo a Ana. Estimado licenciado, muchísimas gracias. Ahí con gusto contamos con tiempo para consultas, las cuales pues las pueden escribir y yo leerlas directamente al licenciado Orellana, o pueden abrir sus micrófonos. Aprovechando mientras se están realizando las consultas o las están redactando, el día de hoy les estaremos enviando la presentación brindada por el licenciado Orellana y también un link en donde van a poder ver la presentación en caso que les gustaría verlo con sus otros colaboradores
o directivos. Entonces ahí eso también se los vamos a estar enviando durante hoy en la tarde. Si gustábamos un momentito, licenciado, si no, entonces, para ver si hay alguna consulta. ¿Qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Marcos García. Pues más que nada el comentario es agradecer la capacitación que están dando, porque sí es bien interesante qué hacer ahorita en el tema de pandemia, ¿verdad? Que todo esto se va afectando. Nosotros estamos en el área, somos productores de café de Antigua, y lo que hemos visto desde que la frescura y calidad, si uno no está dispuesto y con la capacidad de poder reaccionar a la necesidad del cliente, sí se llega a perder mucha demanda, que ahorita lo que la gente necesita es ser rápidos y efectivos con lo que es el mercado, ¿verdad? Entonces, ese sería mi comentario, agradecerle lo que nos compartió, porque sí nos va a servir para tomar decisiones, y pues esperamos verlo en una próxima. Mucho gusto, Marcos, a la orden. Cualquier cosa ahí, no tenga pena en llamarnos, será un gusto atenderlo. Es buen café, tiene un buen café, lo hemos comido, lo hemos tomado aquí en casa, y es realmente, pues los felicito también a ustedes, porque conozco su negocio. Si no, no se lo dijera. Gracias, muy amable. Muy bien, gracias, Marcos. Alguien, no sé si Daniel tiene alguna pregunta, o si no, pues con esto terminaríamos. Ana Maren, muchas gracias por su atención. Les deseo un feliz día y que sus presupuestos salgan bien y que sus empresas vayan para arriba, primero Dios. Muchísimas gracias, licenciado Orellana. De verdad, un gran gusto en tenerlo el día de hoy. Le agradecemos mucho y también feliz día a todos y muchas gracias a todos por su participación. Hasta luego. Que tengan excelente día. Igualmente.